Hola, ¿cómo están amigos? Qué gusto el poder estar nuevamente con ustedes ya para transmitirles información necesaria, lo que se ha venido dando en la parte local, en la provincia de Imbabura, en el Ecuador y el mundo. Hoy estamos retomando nuestras actividades. Mil disculpas, fallas técnicas en nuestros equipos han permitido que nos demos unas pequeñas vacaciones obligadas, pero ya estamos acá para continuar con el trabajo informativo. Quiero darle la más cordial de las bienvenidas a nuestro compañero de fórmula, el doctor Carlos Montúfar. ¿Qué tal? Un gusto saludarte, Carlos, a los tiempos. Buenos días, ¿qué tal? Hola. Así es, Oscar. Buenos días y buenos días a todos los televidentes del programa Contrarreloj de su canal Ciudad Televisión. Aquí estamos hoy día, martes 6 de octubre. Aquí estamos de regreso, 10º mes del año 2020. Un saludo, un abrazo enorme y aquí estamos para añadirle, pues, a través de nuestro programa, de vuestro programa Contrarreloj, añadirle esa polilla de reflexión en el bote de la admiración colectiva. Vamos a añadirle contexto, análisis de contexto, análisis inmanente, análisis de todos esos titulares que nos llueven en el día de hoy en el Ecuador y el mundo. Aquí estamos. Sí, señor. Bienvenidas y bienvenidos. Queremos para iniciar agradecer a quienes hacen posible que estemos con ustedes. 593 Burger, lo mejor de la comida rápida. Santa Camila, lo mejor en lo que tiene que ver a tu domicilio. Estás buscando comprar tu casa, Santa Camila. Es el momento, es el lugar indicado. Gracias a Open Lab Latinoamérica, quienes hacen posible que estemos con ustedes acá en la ciudad de Atuntaqui. Y en Otavalo, agradecemos aquí en Carlos. Bueno, sobre todo este sector, este callejón andino, desde Pedro Moncayo hasta Otavalo, a la Escuela de Formación y Capacitación de Conductores Profesionales, 24 de mayo. Esta es su oportunidad. 50% de descuento es tu inscripción. Obtenga su licencia profesional. Clases virtuales y prácticas presenciales. Obtenga su licencia profesional, recupere los puntos, clases teóricas vía online a través de Zoom. Obtenga su licencia tipo C, tipo D, tipo E. Cuando termine la pandemia, usted será conductor profesional. Sí, señor. Bueno, entremos en materia, Carlos. Hay tantas cosas que informar y tantas cosas que analizar también, que el tiempo, obviamente, como siempre, no va a quedar corto. Pero iniciemos dando un vistazo a los principales titulares que nos traen los diarios locales y nacionales. Aquí iniciamos. Bienvenidas y bienvenidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Oscar y televidentes de Contrarreloj. Aquí tenemos el primer gran titular, primera plana del Diario Expreso del día de hoy. Hoy día, 6 de octubre, saludando pues a toda la gente de Los Ríos y del Cantón Quevedo. Están en fiesta, 7 de octubre, cantonización en Quevedo. El primer impasse para el futuro presidente del Ecuador, subir el IVA al 15%. Mientras tanto, la gobernadora de Imbabura, María Gabriela Jaramillo, otavaleña, la gobernadora, informaron en rueda de prensa las principales acciones que lleva adelante las instituciones gubernamentales para tratar de fortalecer la producción, salud, vivienda, transporte, que son los ejes del gobierno acá en la provincia de Imbabura. La corrupción hospitalaria estaba estructurada antes de la pandemia. Hay conexiones en las tres redes que perfilan una trama desde el año 2018. Solo en Guayas se abrieron 7 procesos en centros del Seguro Social y del Ministerio de Salud. Mientras tanto, en Otavalo, confusión y malestar provocó en algunos momentos el trazado de los puestos de las calles para la reactivación de la feria sabatina. Esto en la Plaza de Ponchos. Pugna dirigencial por la reapertura de feria sabatina en la Plaza de Ponchos.
En cambio, desde los teletipos internacionales en México circulan billetes de su amigo, el Chapo. Están en cajeros y en comercios de Sinaloa con un sello que alude al condenado a cadena perpetua, el Chapo Guzmán. Mientras tanto, 7 comunidades hacen guardia indefinida en los alrededores de Siembra EP. Las comunidades ubicadas dentro del polígono del proyecto Ciudad del Conocimiento Yacha y de Urcuqui, Imbabura, iniciaron este lunes 5 de octubre una vigilia permanente e indefinida en los exteriores de la empresa pública Siembra. Brecha que abre la identidad de Arauz. Reacción del Consejo Nacional Electoral. Atamaín aclara que no es el rol del ente denunciar delitos. En San Antonio de Ibarra, un proyecto familiar nació durante la cuarentena. A pesar de que el mundo vive una pandemia y provocó crisis económica, el proyecto familiar Granja Biosustentable busca dinamizar la economía de las familias y obviamente de esta importante parroquia de la provincia de Imbabura. Desde la ciudad hermana de Guayaquil, 35 millones de dólares del Bicentenario, el presupuesto del Bicentenario, se usaron contra la pandemia, la Ruta Viva de la Independencia, el Monumento de la Llama Eterna y otras obras quedaron de lado. Viteri, la alcaldesa, anuncia obras agendadas hace 5 años. 40 dosis de cocaína escondidas en la cartera o en el monedero de una mujer fue interceptada en la ciudad de Ibarra por efectivos de la Policía Nacional. A nivel económico, acuerdo con el FMI, Fondo Monetario Internacional. El IVA deberá subir al 15% en el año 2022. La reforma tributaria deberá llegar a la Asamblea en septiembre del año 2021. El próximo gobierno tendrá que afrontar reformas laborales y a la seguridad social. Mientras tanto, un laboratorio de droga en la frontera norte fue destruido. Tenemos los detalles de esta información. No tuvimos elementos suficientes para determinar el fraude. Carlos Murillo, el intendente nacional del mercado de valores, habla con Expreso sobre la trama que existió detrás de las negociaciones de Delcorp y Ecuadran, dos empresas relacionadas que hoy están en default en bolsas de valores. Para eso tuvo que interrumpir una licencia de descanso que había solicitado días atrás. Su ausencia por 8 días, dijo, no será impedimento para seguir investigando estos casos que ya se indagan en fiscalía. Y entre tanta noticia mala, siempre hay algo bueno. Ayer se cumplió la tercera etapa del Giro de Italia. ¿Recuerdan el Giro que lo ganó el año anterior Richard Carapaz? Ayer un nuevo un nuevo ecuatoriano, un nuevo carchense se hizo de la tercera etapa. Jonathan se hizo de esta etapa y claro, el orgullo para los ecuatorianos está latente en este preciso momento. Solo por 3 horas se detuvo a Virgilio Hernández. Sistema policial mantiene una orden de captura de octubre del año 2019. Perfecto. 9:37 marcamos en el Ecuador. 9:37 minutos. Esos son los principales titulares que nos trae la prensa local, nacional e internacional en este contrarreloj. Así es que mucha tela que cortar para este día, Carlos. Exactamente, hay tantas noticias. Vamos a tratar de darle prioridad a las noticias que tienen relación con lo social, con lo económico, el futuro y el deporte, que tenemos pues realmente una cantidad enorme. Nos quedan pocos los minutos para el análisis y la reflexión, el granito de arena de reflexión, sus noticias comentadas en contrarreloj. Correcto, Carlos, propongo empezar por algo que de seguro desde ya preocupa
no solamente a las autoridades, sino a los ecuatorianos. La posible subida del IVA al 15% o la propuesta que entiendo emite el Fondo Monetario Internacional. Empecemos por ahí, ¿te parece? Noticias económicas. Perfecto, muy bien. Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, FMI, el IVA, el impuesto al valor agregado, deberá subir al 15% en el año 2020. ¿Cómo estaba previsto el nuevo acuerdo que acaba de suscribir Ecuador, el gobierno ecuatoriano, con el Fondo Monetario Internacional, FMI? Incluye una reforma tributaria que deberá ser afrontada por el próximo gobierno, nos dice Sebastián Angulo, desde Expreso. Dice, ayer el fondo publicó el reporte del staff en el que se incluye detalles del cronograma que dará al país 6.500 millones en los 3 próximos años. El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, señaló ayer que la reforma tributaria deberá llegar a la Asamblea Nacional para su discusión y aprobación en el segundo semestre del año. En el documento del fondo se señala que deberá enviarse en septiembre del año 2021, lo cual significa que el nuevo régimen de impuestos entrará en vigencia al año siguiente, es decir, el año 2022. La cifra dice la información 2,9 pies tácticos cuando dice para el actual gobierno. ¿Cuáles son las reformas que aparentemente el Fondo Monetario Internacional está haciendo lobby, cabildeo, para que el Ecuador se adhiera? Corrupción. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, aseguró ayer que ya enviaron un proyecto de ley anticorrupción que busca criminalizar estos actos ilícitos. Martínez también ha adelantado diálogos para su aprobación. Banco Central. El nuevo acuerdo con el organismo, es decir, con el fondo, establece reformas para un tema pendiente del anterior programa que fue cancelado en mayo de este año, tras la pandemia del COVID-19. Y el tercer aspecto, transparencia. Otro objeto que debe cubrir el actual gobierno es mayor transparencia en las cifras públicas. Contraloría efectuará un examen respecto a los gastos relacionados con la pandemia y la emergencia sanitaria. Hasta pues la noticia sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Aquí hay un aspecto bien interesante a señalar, ¿no? Las reformas que aparentemente el Fondo Monetario Internacional propone como condición a este préstamo, habla de la corrupción. Dice que debe haber una ley anticorrupción. Francamente, es una cuestión que debería sonrojarnos a todos los 16 o 17 millones de habitantes, ¿no? Que sea un organismo internacional que nos diga, miren, ustedes deben evitar la corrupción. Esto es lo que dice con aquello de la ley. Recordemos que hace unos meses el mismo Congreso vetó, dejó de lado una ley que permitía recuperar los fondos perdidos, los fondos hurtados por motivos de la corrupción. O sea, es impresionante que estas cosas se den. Luego, la independencia del Banco Central. Siempre se ha dicho que las decisiones políticas deben estar separadas de los aspectos económicos y que por consiguiente, si yo tengo un pálpito o me enamoro políticamente de alguna decisión, tengo que consultarla desde el punto de vista financiero para ver si esto es viable o no, si es lógico o no, es decir, la independencia del Banco Central. Y el tercero, pues la transparencia, está hasta de más decirlo, la importancia que debe tener la claridad, la honestidad con que los diferentes gobiernos manejen los recursos del Estado. Son recursos de la institución, de toda la población. Por consiguiente, nosotros elegimos administradores solamente. No es que estamos dándole a los funcionarios el poder para hacer y deshacer de estos recursos sin ninguna norma y sin ninguna responsabilidad. De todas maneras, la pregunta clave es aquí, nosotros podemos decir somos un país soberano, independiente, autónomo. ¿Por qué el Fondo Monetario Internacional
se permite sugerirnos estos cambios. Primero hemos analizado esos 3 cambios, tienen una cierta coherencia realmente. Y por otro lado, la pregunta es, ¿y por qué nosotros como Estado o como gobierno hemos ido a tocar las puertas de los prestamistas? El Fondo Monetario Internacional no tendría ninguna opción a opinar de nuestra economía si nosotros no hubiéramos ido a pedirle recursos en préstamo. Recuerden esto, es un préstamo que hay que devolver. Obviamente no lo devolverá el gobierno actual, lo devolverán los próximos gobiernos, pero esos son solo intermediarios. Los devolveremos nosotros. Eso, sí. Oscar, un poquito para abrir la boca a la reflexión sobre estos recursos. Y hay más también, José Hernández, hemos de seguir comentando. Nos habla de la celebración, dice, ahora el país celebra la desgracia, refiriéndose a estos préstamos. Claro. Bueno, mira, yo creo que tú mencionaste algo, ¿no? Deberíamos tener vergüenza porque el Fondo Monetario emite un criterio o sugiere que se cree una ley para contrarrestar la corrupción. Sabes que siento vergüenza porque estos políticos que nos representan a nosotros nos han hecho quedar mal, o sea, y se han convertido en una tarea de rateros prácticamente. Sí, pero siento vergüenza propia porque la vivo y la siento como ecuatoriano. ¿Sabes? No siento vergüenza que el Fondo Monetario me sugiera o nos sugiera como ecuatorianos crear una ley. Es como, Carlos, cuando un ladrón le juzga al otro ladrón, ¿no? O sea, le señala el ladrón al otro ladrón porque se robó un helado o una piedra, ¿no? O sea, ¿qué valor podría tener cuando el Fondo Monetario viene a sugerirnos este tipo de cosas, cuando son ellos los que nos meten la mano al bolsillo? Ahora, ¿a pretexto de qué? Nos prestan dinero, o sea, nos prestan dinero a tasas de intereses que, como tú lo dijiste, los ecuatorianos somos los que vamos a pagar porque no van a ser las autoridades, no va a ser el presidente, no va a ser Lenín Moreno, no va a ser Martínez quienes están endeudándonos ahora. Paguen, quienes vamos a pagar somos nosotros, el pueblo, a la corta. Si no somos nosotros, Carlos, serán nuestros hijos los que paguen esta, Así es. esta deuda. Sí me parece a mí, ¿no? Desde el punto de vista irresponsable asumir ese tipo de cosas. Mira, pese a que el IVA es uno de los más bajos en Latinoamérica, el 12%, me parece que es Ecuador el más bajo, el que en Colombia es más alto, pero siempre hay que afectar al bolsillo de los ecuatorianos. O sea, ¿por qué no buscar otras alternativas? Digo yo, para poder fortalecer la economía. ¿Por qué se me ocurre, Carlos? El gobierno de Lenín Moreno, meses anteriores, condonó deudas a los empresarios, por ejemplo, ¿cierto? Y hay algunos casos que podríamos ir mencionando en donde se podría ir metiendo la mano al bolsillo, si es que cabe el término, o activando, instituyendo políticas públicas para poder solventar la economía del país. Pero no, lo más fácil es horcarte, pese a que sabes que el Fondo Monetario te va a emitir este tipo de sugerencias para apretarte el dinero, o sea, subir el IVA. ¿Quién termina pagando el IVA, Carlos? Somos nosotros los ecuatorianos, el pueblo, la gente que menos tiene. Terminan pagando el 12% del IVA, pero el gobierno, o sea, el gobierno a él facilito se endeuda, ¿no? Se endeuda, no le interesan las condiciones y de aquí a 2 años yo creo que menos puede ser con un IVA elevado. Así es que lamentable, realmente yo creo que este tipo de cosas, por cosas peores, el pueblo se ha parado, Carlos. En octubre, por ejemplo, el decreto movilizó al pueblo, a la gente. No sé si es que el pueblo esté dispuesto a soportar esta posibilidad de subir el IVA del 12 al 15% posiblemente. Carlos. Esperemos realmente que esto no se dé, porque el problema que nosotros tenemos es que estamos en manos de personas que dirigen el Estado, que no son estadistas. El estadista ve la supervivencia y el valor a largo plazo de las instituciones. Y obviamente
Cuando nosotros no trabajamos de esa manera, la situación pues se complica, ¿no? Cuando nosotros no vemos con responsabilidad a largo plazo, esto se convierte en una especie como de barril sin fondo. El periodista José Hernández nos trae pues un análisis bastante interesante que yo ahora entera la desgracia. El presidente dio la información con un aire de satisfacción inocultable, dice José Hernández. El Fondo Monetario aprobó un crédito de 6.500 millones para los próximos 27 meses. El gobierno sumó una lista de virtudes y las anunció como si se tratara de registrar un récord. Más o menos va en la línea de lo que estabas analizando, que ese monto de financiamiento equivale al 660% de la cuota a la que tiene derecho el país. Que 4.000 millones llegarán este año, que 48 horas después iban a recibir 2.000 millones. En definitiva, este nuevo empréstito con el fondo, que lo convierte casi en el primer acreedor del Ecuador, fue promocionado como una gran noticia, nos dice la prensa. Y claro que lo es. Se trata de un préstamo excepcional con un plazo de 10 años para el pago del capital, con 4 años de gracia y un interés del 2,9%. Hay que recordar que el gobierno anterior inclusive llegó a endeudarse con cifras que superaban el 10% con relación a los empréstitos de Chile. Sin embargo, si se mira el otro lado de la moneda, hay que admitir que esa gran noticia camufla una gran desgracia, nos dice Hernández. Este gran monto es directamente proporcional al tamaño del desastre económico que vive el país. Una cifra lo refleja, el Producto Interno Bruto caerá este año en unos 14.000 millones. Esta cifra es el resultado del mal manejo que hizo Correa de la economía, de la conducción timorata de Lenín Moreno en su gobierno y del costo de la pandemia. Esto no se dijo y debió decirse con el mismo énfasis con el que se celebró este nuevo acuerdo de crédito, dice el periodista. Por una razón, entre otras, apenas anunciada la buena noticia, se informó en qué serán empleados estos fondos. En bonos destinados a los más pobres y a las familias más vulnerables afectadas por la epidemia. En sueldos y atrasos, hasta con los gobiernos seccionales, en el pago del seguro social. Decir en sueldos y atrasos retrasa el estado calamitoso, dice el periodista, y la quiebra en la cual se encuentra la finanza del país. El presidente Moreno señaló su tamaño al advertir ante los medios de comunicación que se iba a reunir con los ministros para priorizar los pagos. Hay plata. Entonces, empleados públicos, alcaldes y prefectos seguros, beneficiarios del bono de desarrollo y miembros de las familias más vulnerables ante la pandemia celebran la buena noticia. Ellos y el país en general no saben, o bien saben muy poco, a qué se comprometió el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Aquí viene el complemento de la noticia. No saben que hubo acuerdo de transparencia y lucha contra la corrupción, protección a la dolarización y sostenibilidad de las cuentas fiscales. Así la ciudadanía no relacionará las causas que llevaron al país a pedir este enorme empréstito con las tareas que tiene por delante para evitar que el círculo vicioso se repita. Esa falta de pedagogía volverá a producir un resultado conocido, mucho ojo con esto, para cuando haya que cumplir esos compromisos, es decir, el pago de la deuda. Lenín Moreno será ya casi un recuerdo y ya no habrá dinero. Entonces se dirá que el Fondo Monetario Internacional maltrata al país y volverán los populistas a insinuar en nombre de la soberanía que no hay que honrar esas deudas, como si ese organismo fuera la causa de las desgracias que llevaron al país a pedir su ayuda. Ecuador no hace conciencia de lo que significa pedir plata prestada hasta para pagar salarios. Esto es grave. El monto del Fondo Monetario Internacional sí es un récord, pero no en el sentido de proeza. Fotografía la hondura excepcional de la crisis fiscal. En vez de una noticia para celebrar, debería ser un campanazo de alerta sobre el nivel de peligro, nos dice, que tiene la economía del país. No lo dijo el presidente, no lo dice ningún candidato a la presidencia. Nadie quiere ser pájaro de mal agüero. Y lo que es señal inequívoca de una desgracia se volvió una noticia que muchos celebran como un triunfo. Hay plata para repartir. En ese ambiente no se habla de lo que hay que hacer para evitar prestar plata.
que es la idea clave, hasta para pagar salario. Una vez, en vez de una noticia para celebrar, debería ser un campanazo de alerta sobre el nivel de peligro al que ha llegado el país, nos dice José Hernández. ¿Qué opinamos sobre ese análisis realmente profundo que trata de mostrarnos los pros y los contras de este mundo de préstamos en el que estamos viviendo y en el que hemos caído o nos hemos empujado nosotros? Bueno, sabes que creo que hay que... Todo va a tener una visión, una perspectiva, del lado que quieras ver, la verdad. Y nosotros vamos a emitir nuestros propios criterios desde nuestra perspectiva y Carlos desde la suya. Y ustedes que nos están observando lo harán obviamente desde la suya. De eso se trata esta situación, justamente. Porque el criterio de un editor, de un analista económico, va a ser desde su punto de vista, ¿no? Y hay varias aristas que hay que ir analizándolas. Por ejemplo, solamente para complementar, mira, estaba revisando yo la noticia de la gobernadora de Imbabura, perdón, que es de Otavalo, y dice que producción, salud, vivienda y transporte son ejes del gobierno en Imbabura, ¿no? Del gobierno nacional, representado por la gobernación. La primera autoridad de la provincia lideró un informe y destacó el accionar del gobierno nacional en Imbabura en los sectores de salud, seguridad, ciudadanía, reactivación económica y atención social, entre otras áreas, por ejemplo. Hasta ahí voy a dejarle la nota, Carlos, porque lo uno te conlleva al otro. Al gobierno le escuchas y dices que va a este dinero a utilizar para reactivar la economía, para pagar una deuda a los jubilados, a los maestros, a los profesores, para crear bonos. Parte del dinero fue para dar un bono ya ni recuerdo el bono de alimentación o algo así, creo dio últimamente el bono. Entonces, sí. ¿Dónde se va a meter ese dinero, Carlos? O sea, suena bonito en los titulares, ¿no? O sea, no sé, la verdad, aquí yo le preguntaría a la gobernadora, o sea, ¿cuál desarrollo en salud, cuál desarrollo económico en la provincia de Imbabura? Cuando aquí se despidieron médicos, Carlos. O sea, apoyas el sistema de salud despidiendo médicos. Apoyas sí, a la educación, al transporte y la gasolina está propensa a subir, por ejemplo, ¿no? Con un decreto que dictaminó el gobierno. Está propenso a que los combustibles suban y aquí te habla de que apoyo al transporte, apoyo al turismo, no sé qué. Y ese dinero, ¿dónde se va a irse, Carlos? Eso es lo que nos preocupa, porque si nos endeudamos para invertir en educación, pero una inversión real, no solamente titulares de diarios, que aquí yo no he visto ninguna reactivación económica y entiendo que en el país no, y lo sentimos, Carlos. Tú ándate al banco de fomento, a los bancos del Estado, anda a ver si es que pueden darte un crédito y las trabas que te ponen. ¿Dónde te hablan? ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está esa inversión? Sí. Sí es complicado realmente y esperemos que, yo al menos digo, que pronto se termine este periodo del gobierno y que el próximo gobierno que venga, cualquiera que este sea, ojalá venga o que venga con nueva visión y que realmente a los ecuatorianos nos permita tener mejores días, Carlos. Sí, es interesante el análisis, por ejemplo, de cuando uno dice reactivar la economía, ¿no? Y desgraciadamente la economía como tal, como ciencia, es una ciencia social, no es una ciencia exacta. La economía no es solo matemáticas, donde 2 más 2 es 4 y todos podemos estar de acuerdo. La economía está influida por la parte ideológica, por el color, el tinte de las ideas, de cómo la ven. Entonces, hay muchas personas, y yo me he dado cuenta en los últimos 15, 20 años, en general, no solamente a nivel de Ecuador, en América Latina, nosotros pensamos que reactivar la economía es hacer la teoría del riego. Uno dice, voy a regar mis plantas para que ellas pues florezcan, para que tengan humedad, para que tengan nutrientes. Entonces, esa teoría del riego, uno dice, yo voy a sacar los recursos del Estado y los voy a distribuir, a diseminar, como riego agua, ¿no? Y eso es para mí reactivar la economía. Ahora, hay otra tendencia, otra visión, digamos, teórica de la economía que dice, mire, usted
Si va a repartir el agua, lo único que va a hacer es que va a crear sequía, porque llegará un momento en que sus reservas de agua se van a agotar. O sea, usted lo que tiene que hacer más bien es comprar una bomba para extraer agua de la tierra o recolectar agua del cielo y poder mejorar su capacidad de producción o de reserva de agua, por decirlo así. Entonces, desde el punto de vista económico, usted puede distribuir o puede invertir, que son dos cosas completamente diferentes. Una de las cosas que me impresiona, nosotros tenemos, y relacionándolo con el agua, por ejemplo, todo el mundo camina hacia la sequía. Cada vez tenemos problemas con la situación de la capa de ozono, la contaminación. En concreto, en el mundo entero, cada vez vamos teniendo menos capacidad de agua. Hay que ver nomás los cauces de los ríos, cómo van estos disminuyendo. Sin embargo, nosotros invertimos millones de dólares para remate, ni siquiera con procesos transparentes, para hacer hidroeléctricas. Cuando nosotros tenemos durante casi 8 horas o más en el día un recurso energético gratuito, porque estamos en la mitad del mundo, el sol. Pero no invertimos en captar esa energía gratuita, la energía del sol, la energía solar, y nos dedicamos a hacer hidroeléctricas, totalmente sin sentido el nivel de inversión. Por otro lado, tenemos vientos. Yo aquí estoy mirando cómo se mueven los árboles, los eucaliptos, frente al Puya Puya. Pero no se nos ocurre invertir en energía eólica, es decir, la energía producida por el viento. Tenemos viento, tenemos sol, estamos perdiendo agua, pero queremos invertir o hemos tratado de invertir en agua, ¿no? Hidroeléctrica. Entonces, hay una falta completa de visión a largo plazo. No sé por qué se tiran así los dineros del Estado. Entonces, esa dicotomía enorme entre invertir para el mañana y esa idea de repartirlo todo aquí y ahora. Obviamente, pues, si yo recibo un bono, si a mí me dan un aplauso, me dan algo gratis, si distribuyo las cosas, pues voy a estar en primera plana, sonriendo y dando besos a la gente y me voy a sentir bien, tal vez, ¿no? Pero cada recurso que no es invertido es un recurso perdido para el mañana. Y los bonos de hoy día para nuestros abuelos serán el hambre para los nietos pasado mañana. Eso es inevitable. Esos dineros, ¿cuál es el mejor bono que podemos darle al pueblo? ¿Cuál es el mejor bono que puede dar el Estado? Empleo. Impulsar las estrategias, sea de la empresa privada, sea de la empresa mixta, para que se genere producción y se genere empleo. Ese es el mejor bono. El mejor bono es el empleo. Con seguro social, será un básico, un medio básico, pero usted está rindiendo, produciendo, ganándose honestamente sus recursos. Otro de los detalles que es también llamativo, a mí me impresiona muchísimo de nuestro gobierno, es aquella idea pues de la esponja, ¿no? Yo veo que nuestros gobiernos, cada que hablan de la población, hablan de estrujar esa esponja, exprimir esa esponja, ¿no? Vamos a exprimir esa esponja, porque eso es el IVA. El IVA es exprimir a la población. Es decir, no generamos empleo, no creamos las condiciones para que la pequeña empresa, la mediana empresa se desarrolle, pero sí la cogemos y la aplastamos, la estrujamos para exprimirla. La pregunta es, nosotros podemos exprimir a la empresa hoy día, pero y pasado mañana esa esponja seca y exprimida, ¿qué va a poder otorgar al Estado? Son preguntas que deberían hacerse los estadistas y los candidatos que están ahora para el próximo gobierno, deberían hacerse esa pregunta. ¿Qué visión voy a tener? ¿O vamos a seguir con la idea de viva la fiesta hoy día y para mañana pues el chuchaqui no lo pago yo? El chuchaqui lo pagarán las próximas generaciones. Yo creo que hay una buena dosis de negligencia, de irresponsabilidad también, junto con la corrupción, no podemos negarlo. Si usted, mire, usted tiene 500.000 de barriles exportados y vendidos por día, son eso alrededor de 20 millones de dólares por día. O sea, el Estado ecuatoriano no necesita préstamos, en la realidad lo que necesita es administrar su casa en función de los recursos que tiene. Había alguien que alguna vez conversaba y decía, mire, la economía del hogar debería ser la economía del Estado. Usted, cuando todo el mundo estaba trabajando y todo el mundo tenía economía, íbamos al Supermaxi y compramos 1 libra o 1 kilo de lomito fino.
ahora pues ya no compramos lomitos finos, ahora en vez de eso compramos garbanzo y frijoles para que también son proteínas y valen mucho menos. Esa es la realidad económica pues de un país. Nosotros tenemos la responsabilidad de consumir lo que producimos, lo que el país produce. No hay necesidad de hacer deuda, salvo que queramos tener dinero fácil en nuestro periodo de gobierno, bailar y saltar la cuerda ahora y dejarle a las generaciones futuras pagar las cuentas, lo cual no es una responsabilidad de un estadista, no es la responsabilidad de un político a largo plazo, y también en eso tenemos que ver los ciudadanos. Nosotros también somos parte, somos corresponsables porque permitimos que esas decisiones continúen. Es tan fácil establecer leyes y normas que permitan en todo terreno baldío, no expropiarlo, simplemente que se hagan contratos de alquiler legales, la gente que no tiene empleo que siembre, que tenga acceso a tasas de interés de 2, del 3%. El Fondo Monetario nos está prestando al 2,9%. ¿Por qué no podemos poner esa misma tasa para los emprendedores, para la gente que tiene esa capacidad, obviamente con garantías y con un sistema de acompañamiento técnico efectivo? Hay que recordarle también a nuestros alcaldes que el COTAD en el artículo 54 tiene como responsabilidades promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial y cantonal. ¿Dónde, señores, promover el desarrollo no es sacar la manguera y regar el agua que no les pertenece? Señores políticos, cada dólar del presupuesto del Estado no les pertenece, no es su dinero, es el dinero que ustedes administran del Estado y de todo el pueblo ecuatoriano. Desgraciadamente nos hemos olvidado de eso y las consecuencias es que cada vez nos estamos endeudando más y todavía tenemos las agallas de presentar esos préstamos, como dice Hernández, como que si fueran un gran éxito, como que si endeudarse es la razón de ser de los gobiernos. Es lo que podemos analizar por el momento. Sí, señor. Bueno, así están las cosas en la parte económica. El populismo, ¿no? Cuando el político empiece o el estadista empiece a pensar en el futuro y no en el presente, yo creo que las cosas van a cambiar realmente, porque caso contrario, mi estimado Carlos, seguimos de mal en peor realmente esta situación. Pero bueno, yo quería, sabes que se nos ha consumido el tiempo, yo quería consultarte para finalizar, Carlos, una situación importante. Sí. Entre tantas cosas malas, saturados de política, saturados de actos de corrupción, saturados del COVID, saturados de todo, ¿no? De todo lo negativo realmente. Yo quiero topar este tema del ciclista ecuatoriano que nos dio realmente alegría, ¿no? Un respiro a los ecuatorianos realmente con la consecución, con el triunfo en el Giro de Italia, siendo el ganador de la tercera etapa ayer justamente. Ahora mismo está corriendo. Entonces, a mí sí me gustaría analizar un poco esta situación, pero desde la situación física, Carlos. Yo tenía un amigo, no sé si lo conozcas, se llama Galo Tipaz, ¿no? Y es del Carchi y hace ciclismo. Y alguna vez conversábamos mientras cicleábamos y decía, sabe que el carchense tiene una ventaja en relación al resto de deportistas, ¿no? Y claro, porque la pregunta es ¿por qué no es imbabureño? ¿Por qué no es de Chota? ¿Por qué no es de Esmeraldas? ¿Por qué no es de Guayaquil? Los prototipos de buenos ciclistas. ¿Por qué siempre o generalmente son del Carchi? Desde años atrás, ¿no? Pedro Rodríguez, toda esa camada de buenos ciclistas han sido de la provincia del Carchi. ¿Por qué? Y me explicaba Galo y me decía, mire Oscar, el clima, ¿no? El clima, la altura, las condiciones naturales de la provincia del Carchi hace que la constitución física del carchense tenga
eh, características diferentes a los otros ciclistas. O sea, son únicas las características que va desarrollando la persona, el deportista, en la provincia del Carchi, ¿no? Los pulmones, la caja torácica es diferente, lo que permite que posiblemente tengas más facilidad de respirar, entre otras cosas. Me contaba que yo quiero aprovechar y espero no nos cobre la consulta, Carlos. ¿Qué tan real es esto de la situación natural que tiene Carchi, de los aspectos hidrográficos que tiene Carchi, que se vean reflejados en la constitución física del deportista y esta constitución física se vea reflejado en los triunfos que los deportistas ecuatorianos y cachenses han tenido, tanto como Richard Carapaz como Jonathan el día de ayer, Carlos. Tienes razón, el aspecto ambiental es fundamental. El Carchi es una provincia que se encuentra en las alturas, o sea, es un clima muy frío y es un clima muy alto, estamos hablando siempre de sobre los 2.000, 3.000 metros de altura. Mientras más alto está la persona, mientras más alto vivimos, la presión de oxígeno es menor. Por decirlo así, en términos simples, hay menos oxígeno. Entonces, ¿qué hace el organismo? La adaptación del organismo, que es fantástico, ¿no? Esto ya es la biología, la vida, hace que con menor presión de oxígeno, el organismo se acostumbre a utilizarla de una manera más eficiente, a utilizarla y a producir más energía con menos. Y como se nace y se tiene pues un montón de generaciones, cientos de años atrás, eso se convierte en una ventaja, digamos, natural, una ventaja biológica por esa adaptabilidad del cuerpo a consumir menos oxígeno y a gastar y a producir más energía. Obviamente estos son pues ciclistas que cuando están en Europa a 500, 800 metros sobre el nivel del mar, están en su papayal porque están habituados a correr a 2.000, a 3.000, donde la altura hace que haya menos oxígeno. Hay otro factor también fundamental que yo creo que es la cultura. En la provincia del Carchi tiene una cultura del ciclismo. Yo la recuerdo desde niño, que siempre se promocionaba, se organizaba. Hay la cultura, hay el afecto, hay el cariño, hay la identidad con el ciclismo y eso ayuda porque las instituciones y la manera de pensar de una población también es fundamental. Lo que no hay es el apoyo. Esos factores van ahí sí, y hay un tercer factor que yo no quisiera y lo relaciono con todo. Para mí es un ejemplo estos deportistas porque en cada pedaleo, ¿no? Ese pedaleo continuo. Cuando yo salgo en la bicicleta a comprar el pan y me encuentro con una loma, pues ya se me enreda la lengua con la llanta, ¿no? Ya no avanzo en una subida. Y entonces eso a mí me permite comprender ese esfuerzo, esa fe, esa parte psicológica, endógena también del ciclista, como decía un cantante en los viejos tiempos, y todo a pulmón, ¿no? Esa fuerza de hacerlo todo a pulmón, esa perseverancia, esa constancia de cada pedaleo tras pedaleo, sea en la montaña, sea con mayor o menor presión de oxígeno, esa característica también del individuo, de su personalidad ganadora en el sentido de ser persistente, de ser continuo en el pedaleo, que es un ejemplo también para todo el país, para nuestros microempresarios, para todos nuestros trabajadores, ¿no? A veces la suerte no nos sonríe ahora, pero el pedaleo debe ser permanente, sobre todo en tiempos en que vamos subiendo la montaña. Pienso que ese es el mensaje para todo el Ecuador y a Caicedo pues no le podemos decir otra cosa que muchas gracias. Sí, señor, qué bueno. Y ojalá sigan eh, creándose y formando más deportistas en esta provincia y en este deporte, demostrando que no solamente es fútbol, ¿eh? No solamente es fútbol, hay diferentes otras actividades que tienen que irse poniendo ojo a las autoridades, apoyando, sin cerrar los centros de alto rendimiento, fortaleciendo las cosas que están en favor de los deportistas. Creo que también es importante políticas públicas, apoyo económico, porque el moral lo vamos a dar 17 millones de ecuatorianos realmente, fuerza, energía, ganas. El económico es el que necesita también para tener una preparación óptima.
O al menos el pedido tan sencillo que yo siempre lo escucho en los mercados, en la esquina, en las tiendas. Por Dios, señores políticos, si no pueden hacer el bien, al menos no hagan leyes que nos hacen mal. Por Dios. Sí, Carlos, yo recuerdo que cuando ganó el Giro de Italia, no sé, como gran cosa fue que se quitó el cobro de aranceles a las bicicletas, ponte, ¿no? Para que puedan comprar los deportistas más bicicletas. A mí realmente me parecía una burla, ¿no? Una broma, como que eso te va, gran aporte para el deportista de élite. Pero bueno, como tú dices, Carlos, si no suman, no resten al menos, ¿no? Si no suman, no resten al menos. Bueno, Carlos, el tiempo se nos ha pasado, ¿eh? Volando, ¿no? Qué bueno, Así hemos es. retomado al equipo técnico también. Agradecerle, de a poquito estamos nuevamente reubicándonos ya para estar en perfectas condiciones. Así es que agradecerles a ustedes, a 593 Burger, a Open Lab Latinoamérica y a la organización Santa Camila, quienes hacen posible que estemos diariamente con ustedes brindándoles información. Y en Otavalo y Claro en que Pedro sí. Moncayo, ¿a quién En- agradecemos? Desde Otavalo hasta Pedro Moncayo, aquí estamos siempre. Muchas gracias, Escuela de Formación y Capacitación de Conductores Profesionales 24 de mayo. Perfecto. Nos vamos, Carlitos. Un gusto, un excelente día, un sol brillante, un cielo despejado. Espera para que salgamos a conquistar el mundo y hagamos de este país mejor de lo que ahora lo tenemos. Un gusto. Así Hasta es. la próxima. Chao, Adelante, chao. Mañana. gracias.